Buenas noches, queridos amigos de Tiempo Presente. Bienvenidos a esta su casa, espectadores y telespectadores de canal Nortevisión y TAC Televisión Online. Esta noche contentos porque estamos muy bien acompañados, como siempre suele ser, nuestra amiga y compañera Saro Brizón. Buenas noches, Saro. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues como siempre, encantada. Muy bien. A darlo todo. Muy bien, como A debe darlo ser. todo, como debe ser. Nos vas a contar una cosita muy interesante de tu actividad, ¿verdad? Les voy a contar una cosita muy interesante que tiene que ver con el comienzo de la primavera. Bien, bien. Vea. Ya vienes anunciándola, Total. con los colores. Sí. Bienvenida sea la primavera. Y bienvenida, por supuesto, nuestra invitada de hoy, escritora, amiga, Isabel Santerbach. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Isabel. Las gracias son mías a ustedes por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí y pasar un ratito con ustedes y llenos de primavera y de noticias nuevas que nos va a dar Saro. Sí, Saro nos va a Vale. contar cositas interesantes y Vale. estamos seguros que tú también nos vas a contar muchas cositas de tu vida personal y literaria que le van a gustar a nuestros telespectadores y a nosotras, por supuesto. Isabel, me gusta siempre empezar por las notas biográficas que van a la infancia, quizás porque me gustan mucho los niños y he trabajado muchísimo con ellos, ¿no? Y trabajo con ellos. ¿Cómo empezaste a darte cuenta que te gustaba escribir de niña? Aparte de que te gustaba leer, que es algo que tienen en común muchos escritores. Sí, la lectura quizás fue lo que más me motivó a escribir, porque ya desde pequeña se leía en casa, en grupo, éramos muchos, y uno leía un capítulo y luego otro, pero lo más emocionante es cuando yo me iba a acostar y una de mis hermanas mayores pues me leía libros que estábamos en aquella época, estaban un poco, por lo menos para mí, como una novedad extraordinaria. Y entre ellos podría nombrar a Cumbres Borrascosas, de las hermanas Preciosa. Bronte, Jane Eyre, y libros así que despertaron mi emoción por la escritura. Abrían los ojos a otros mundos, ¿verdad? Tan Totalmente. alejados de la cotidianidad de nuestra infancia. Totalmente nuevo y aprendizaje, por supuesto, de otras culturas y de todo lo que mueve el mundo. Sí, yo encantada de la lectura, me hizo sentir pues emociones, frustraciones y todo lo que conlleva una lectura que vas día a día siguiendo. Isabel, y cuando hablabas, cuando leías con tu hermana, luego comentaban ese capítulo, lo que a cada una les decía o le transportaba. ¿Veían que a las dos les había llegado el mismo mensaje de ese mismo capítulo? ¿Cómo era después de la lectura? Bueno, yo te podría decir, la hermana de la que te estoy hablando tenía y tiene 10 años más que yo. Entonces yo tendría 8 o 9 años. Entonces yo lo que tenía era curiosidad. Claro. Y yo le preguntaba a ella, ¿no? Ella entendía y recogía mucho mejor que yo. Entonces, claro, ya ella me explicaba después de haber leído el capítulo o una buena parte de lo que habíamos leído aquella noche. Ella era la que leía, yo escuchaba. Entonces, pues, despertaba mi curiosidad, cosas nuevas. Y para eso la tenía ella, ¿no? Qué importante, Qué Isabel, bueno. Saro, ¿verdad? Qué bueno. Los hermanos mayores, sobre todo yo, por desgracia ya no lo tengo, pero mi hermano me llevaba también 10, 11 años y fue el que me abrió a mí el mundo a la lectura también, curiosamente, sí. Qué bien. Yo admiraba mucho sus libros, porque claro, yo era una niña y él ya estaba estudiando y me los prestaba y me hacía entrar en ellos y fue un camino quizás parecido al tuyo. Sí, importante. Pero después, cuando te diste cuenta realmente que querías escribir de una manera más profesional, más continua, como una vocación real, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que poner en papel aquello que bullía en tu mente? Pues yo empecé hace como unos 12 o 13 años haciendo talleres, o sea, recibiendo del profesor la información para poder escribir bien.
Y mi primer taller fue con Plácido Checa en Mafre Guanarteme. Entonces ahí me di cuenta, quizá un poco motivada, porque Plácido me decía, vale, pues escribes muy bien, pues, y claro, eso te sube un poco la autoestima. Y te estimula, claro. Sí, y entonces yo digo, bueno, pues vamos a seguir intentando. A partir de ahí, que fue un taller maravilloso para mí, que me abrió muchas perspectivas y muchas ilusiones, pues a partir de ahí seguí haciendo talleres. Y luego empecé ya a escribir un poco más formalmente, con idea de publicar. Y ya fue por el 2016 que publiqué mi primer libro, El bosque de Luisa, que es un cuento infantil, y que tuvo mucha aceptación porque ese libro, justamente ahora, en el 2020, va a estar en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores en Santa Cruz de Tenerife. Pero es que el año pasado estuvo en Fuerteventura y en Las Palmas de Gran Canaria, en los dos congresos fue acogido. Entonces, este primer libro yo le tengo mucho cariño porque fue quizá el que me hizo iniciarme un poco en la escritura, y cuando yo vi que el libro tenía resultados y que gustaba, y sobre todo lo que los niños hacían con el libro, que lo estudiaban, y luego hacían sus interpretaciones sobre él, sus teatros sobre el libro, hablaban, y me acuerdo en Fuerteventura el año pasado, que además estuvo también Pepa Aurora, estuvimos juntas, y con otros chicos más de aquí de Gran Canaria y de las islas, que fueron seleccionados. Pues recuerdo que los niños, una de las facetas del libro que hicieron fue la lectura de varias interpretaciones en español y en inglés, porque el libro está escrito. Era lo que te iba a decir. Es que tenemos que decir algo interesante que hay que aclarar a nuestros telespectadores, es que Isabel es profesora de inglés, ha estado pues en la docencia de varios colegios, ¿verdad? Sí. Impartiendo esta disciplina, y sus libros infantiles, la mayoría son bilingües. Sí, todo lo infantil que yo escribo lo escribo en español y en inglés. Español y en inglés. Sí. Con lo cual puede ser una herramienta para un docente estupenda. No, claro, porque ahí se puede beneficiar el niño de nuevos vocabularios, de un cuento, aparte de que lo utilizan para otros temas de clase, como puede ser plástica o la lectura, el motivar al niño a que lea, ¿sabes? A la lectura. Y como son cuentos muy tiernos, muy infantiles, pues les llegan porque los niños se ven reflejados en un bosque, en una aventura, y todo eso pues conlleva que sea del agrado del alumnado. Y yo estoy contentísima de que este primer cuento mío lo hayan elegido ya por tercera vez, y me gustaría incluso presentarlo en otras islas. Pues Isabel, lo que veo es que como que hay un ensamblaje entre tu profesión docente y la literatura, ¿verdad? Que además enlazan muy bien, porque la literatura es un vehículo magnífico para llegar a los alumnos. Y en tu caso, que son, pues, es literatura infantil juvenil, lo que escribes, ¿verdad? Sí, es literatura infantil, pero también para niños quizá en la adolescencia, como es el caso del Niño del Desierto, que es un libro que va más, no es para primaria, como podría ser El bosque de Luisa, sino ya es para otras edades, que los niños ya tienen otro entendimiento. Pero también quería aprovechar para decir que yo cuando estuve dando clases fue en mi juventud, y que después lo que sí hice fue trabajar en una agencia de traductores e intérpretes, AIT, se llama Agencia Internacional de Traductores e Intérpretes, y ahí quizá me formé también para la traducción. Pero mi trabajo principal durante todos estos años ha sido en un astillero, en el más importante de aquí de Gran Canaria, en Astilleros Canarios, donde tuve la oportunidad también, aparte del tema del inglés, que allí pues hay que conocerlo, pues de conocer muchas partes técnicas
de los buques, con lo cual me sirvió muy a Muchísimo propósito para para ataúdes de arena. Claro. Sí, es ¿Sabes? que quería reservar lo de ataúdes de arena Sí. para más adelante porque de ahí tenemos muchísimo que hablar. Sí, sí. Es un libro muy importante Sí, sí, yo- para ti que eres la autora, pero también para los lectores. Sí, y para para la historia. la memoria histórica Sí. Exactamente. también, porque a mí Para también por ahí me gusta Memoria mucho histórica escribir. además de Canarias. Sí. Entonces quiero que hagamos un capítulo especial para ese libro Vale, en el perfecto. programa, si te parece Pero qué bien. curioso, Sí, qué sí. curioso. Sí, Pues sí, pero claro, eso es que has importante. ido enlazando ¿Cómo mucho, enlazo ¿verdad? Sí, ella? sí, sí. Todo tiene su razón. Todo tiene su razón, Efectivamente, cierto, efectivamente. cierto. Y luego no podemos olvidar lo que es la poesía. Sí, la poesía es una cosa que me atrae muchísimo. Llevo muchos años con poesía en un taller fija. Yo creo que llevamos ya 11 años funcionando, funciona muy bien. Espejo de paciencia. Sí, espejo de paciencia. Y entonces ahora mismo hay un grupo que nos reunimos en el en Varadero. De hecho, el nombre del último libro que hemos editado, Enséñalo los- a tu cámara. los versos del Varadero, que aquí se recoge una antología de los compañeros, una antología ya revisada, buscando lo mejorcito, y que ha sido prologada por Elsa López, Ajá. que también le También. gustó bastante la forma de escribir de cada uno de nosotros, que escribimos de manera diferente. Sí, sí, O sí. sea, sí, somos muchos miembros, pero cada uno tiene su propio particularidad, estilo. sí, su estilo y demás. Y ahí hay un reflejo también de mis poemas, de mi sentir. He participado en muchas antologías del taller, Ujú. pero también fuera del taller, Sí. como por ejemplo con Adolfo García, Con Nace. con Natera, con el tema de Natera, que ahora me han invitado también para septiembre, que va a haber un recital. Y en NACE también, ha habido recitales, y concretamente ahora el último fue en Galdar, en el Casino de Galdar, que fue un recital precioso, porque además siempre hay algún acompañamiento de alguna otra persona fuera de lo que es la literatura que te deleita pues con canciones, con música o con creatividad que hace más agradable lo que es el evento. Sí, se están tirando muchísimo hacia esos eventos multidisciplinares, ¿verdad? Sí. En los que interviene a lo mejor una obra pictórica, interviene un instrumento musical. Exacto. Y se creo que es una hace iniciativa muy bonita. Se hace muy esa, asequible y disfrutas muchísimo. más atractiva para Pero el es súper público. atractivo y además ameno, ¿no? Cómo se entremezclan cosas completamente distintas, aunque están todos dentro del mundo del arte, y cómo se engranan. A mí me Sí. encanta cuando voy a un evento que sea así, Sí, donde se lo hacen puedo disfrutar el triple. varias actividades. Y entonces también da la oportunidad a que otras personas Conocerás. muestren lo Claro, que realmente claro. saben hacer, Sí, ¿sabes? señor. Como es cantar, por ejemplo, Sí. y que todo eso te ves que te valoran, que te aplauden, y yo creo que eso es muy emocionante. Sí, sí, Sí sí. que lo sí. es. Sí. Sí que lo es. Son recitales diferentes, Ujú. recitales que hacen que la poesía pues sea menos esa hermana pobre de la literatura que ha sido durante mucho tiempo, ¿verdad? Como Sí. que la gente no le da por comprar un libro de poesía o leer poesía. Por ejemplo, la novela, mucha gente lee novelas. Saro ha escrito una novela muy bonita también, Mm. que también se presentó de una manera Distinta. distinta en la que Muy participamos. distinta. Sí. Hay que incentivar al lector a que coja un libro de poesía sin miedo a aburrirse. Sí. Porque yo creo que es que tienen miedo a no entender. Claro, a es que no les que llegue. la poesía es sugerencia. Ujú. O sea, no te lo dice todo. Tú tienes que, entre Claro. líneas, saber leer Claro. lo Me has que puesto te en bandeja quiere. una pregunta que te quería hacer. Cuando leemos un poema, y además una pregunta que suelo repetir a otros escritores, ¿el poema es del autor o lo va haciendo propio cada lector? Yo creo que lo segundo, lo va Sí, haciendo ¿verdad? propio. Porque un poema puede ser interpretado por mí de distinta manera que lo puede interpretar Saro. De la manera que le llega. Claro.
¿sabes? Entonces, lo que es muy sutil todo lo que contiene Es súper sutil. la poesía, ¿no? Entonces, el llegarte, lo importante es eso, que te llegue, ¿no? Y la metáfora es importantísima también. Entonces, es como un poco misterioso. Tienes que meterte también un poco en ese mundo, leer a los clásicos, Efectivamente. entenderlos. Y luego también, pues si quieres aprender, pues meterte en un taller, hacer... Yo todo lo que sea de talleres, en todo me meto, porque cada uno me enseña algo nuevo, ¿no? Y luego disfruto muchísimo, pues practicando lo que he aprendido. Entonces yo lo que pretendo es que la poesía cada vez me salga mejor, sea mejor poesía, que de poesía se convierta en poema, que tiene un grado mayor. Y eso es de lo que Isabel, se ¿y tú trata. crees que una persona que tiene ese sentimiento de escribir poesía en un taller se le pueden revelar? Porque yo entiendo, bajo mi ignorancia, lo digo, que cuando tú te quieres poner a escribir, pues a lo mejor para una prosa, para saber cómo puedes describir ciertas situaciones, pero en una poesía que es todo sentimiento, ¿qué se puede aprender en un taller de poesía? Es que te estaba oyendo y me decía, y es que yo no dejo de ir a cualquier taller que se haga, y me estaba resultando de cómo se puede aprender el sentir, porque no sé, me da a mí que la poesía ¿Te es más de refieres al sentir. sentimiento que tú... Claro, el sentimiento que tú... Que yo tú- la poesía siempre la entiendo como un sentimiento. A lo mejor la que está equivocada soy yo, posiblemente. ¿Qué se puede aprender en un taller de poesía cuando es la persona que escribe la que tiene... Porque yo me puedo imaginar una situación X y saberla narrar y escribir una novela, Sí. pienso, pero una poesía creo que es otra cosa. Sí, la poesía tienes que dejar traslucir y no decir, Ujú. ¿sabes? La poesía no tienes que contar, sino a través de las metáforas o a través de la sugerencia, Ujú. ir que vaya obteniendo esa información hacia ti que te pueda llegar al sentimiento. Pero no toda la poesía es sentimiento, ¿sabes? Hay Claro, muchos también. tipos de poesía. Yo creo que puede abarcar casi todos los ámbitos, puede ser reivindicativa, Sí, social. estaba Claro, pensando en eso ahora. y ahora, Sí, ahora sí. está muy de moda la poesía social también, ¿no? Ujú. Pero es importante también el tema de los talleres, como yo te estaba diciendo Ujú. ahora mismo, va a comenzar uno en ámbito cultural del Corte Inglés, Ujú, que lo va a dar Pedro Flores. ujú. Y bueno, yo no me lo pierdo, ¿sabes? Porque además Pedro Flores es un poeta que me encanta su forma de escribir, es muy, muy sencillo. La poesía es sencilla. Llega muchísimo. Sí, sí. Te llega. Sí, sí, a mí eso me encanta. Y aunque sean cosas que vas oyendo repetidamente, siempre hay algo que tú dices, ah, pues esto no lo sabía. Vamos a ponerlo en bueno. marcha. Sí, Sí, eso sí, me o, ocurre. Perfecto. o simplemente el hecho de que te remueva un poco el escuchar a otros poetas, ¿verdad? Sí, claro. Hace que te surja inspiración, que no es para nada que te copies ni que te nada de esto, sino que te remueva y te entra como ganas de escribir muchas Sí, veces. sí, sí, sí. Además, puedes basándote en un poema que te guste, sin necesidad de copiarlo, Mm, escribir en la intertextualidad, sí, que es imitándolo, pero con tus palabras, sí. ¿sabes? Que no, lo que es en sí el poema, O bien la la idea, construcción o bien la idea. sí, el mensaje que te está Ujú. dando, tú lo puedes poner en tus propias palabras. Y eso también, por eso la importancia de leer, ¿sabes? De Ujú. leer a los clásicos. Mientras más y se a lee, los- mejor se escribe. Sí, 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 eso sin Evidente. duda. Bueno, Por pues eso. con esta reflexión que dejamos un momentito a nuestros amigos en casa, hacemos una paradita muy cortita y regresamos enseguida con estas dos mujeres interesantes que tengo hoy acompañándome en este programa. Hasta enseguida, enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar.
Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Entonces vemos con Isabel que no solo son importantes los talleres, sino que son importantes los recitales. Y yo quiero preguntarle si también son importantes los grupos. Todos estos grupos que se están creando, que ahora hay muchísimos, Mujeres en la Cultura, AOC, NACE, Palabriverso, compañeros todos, que casi todos nos conocemos dentro de todos estos grupos, el taller Espejo de Paciencia, y que a veces coincidimos en recitales y que hay muy buen rollo entre todos, Sí, ¿verdad? efectivamente. Son importantes Las estos redes, grupos. sí, las redes sociales ayudan muchísimo. Ujú. Los WhatsApp, mientras no empiecen a poner cosas que no vienen a caso, Que siempre hay alguien. que por más que lo diga, siempre alguno salta a poner una chorrada que a nadie le interesa, porque hay otros grupos. O el que da los buenos días todos los días y la buenas tardes Exacto, todas las tardes. y todas las noches se despide y resulta que se despide de ti, pues 20 personas. Yo digo, uy, mi Claro. madre, esto me está Tiene que estar llenando, todo silenciado. me todos está los grupos. me está llenando el móvil. Pues sí, yo creo que es muy interesante. Estas asociaciones nuevas que se están formando, pues promueven mucho la literatura. Y cuando hay reuniones o eventos en los cuales nos reunimos, pues muchos que nos conocemos, siempre hay alguna persona que destaca y que aprendes de ella. Yo siempre aprendo de los demás. A cualquier sitio donde yo vaya, ya sea recital, ya sea encuentros literarios o lo que sea, yo siempre tomo notas, siempre llego a casa con mis anotaciones hechas a mano y de ahí pues procuro reflexionarlas y trabajarlas si puedo. Las personas grandes son humildes. También, Y, sí, eres, sí. y es una persona grande, has demostrado ahora mismo ser grande. Isabel. No, no creo. Sí, Pero porque bueno, estás diciendo que aprendes de todos los compañeros sí, y por que siempre supuesto, tienes siempre. cosas que aprender de los demás, y Sí, eso sí, es muy sí, sí. importante. Aprendo reconocerlo y hasta de los hacerlo. niños. Bueno, los de niños. ellos más, yo creo. De los niños de los que más se Los niños aprende. son los De los grandes niños maestros. aprendes un montón. Sí. Entonces, la vida es un aprendizaje. Un aprendizaje continuo. Continuamente. ¿Qué te parece, Saro, si empezamos con esta novela histórica que quiero que vean en casa? Porque tiene un título precioso, Ataúdes de Arena. Este título, ¿cómo te vino este título a la mente? Pues mira, en principio yo lo quería llamar El Bajo de la Media Luna, que fue Sí. donde encalló el buque Valvanera. Sí, porque esto vamos a adelantar un poquito para que sepan nuestros telespectadores, los que no conozcan el libro. Isabel es nieta del penúltimo capitán del Valvanera. Sí. El último, desgraciadamente, falleció en el naufragio. Falleció en el naufragio. Tu abuelo se salvó por poquito, que ahora nos contarás la historia, Sí, que es muy sí. bonita, muy interesante. Está llena de anécdotas curiosísimas, ¿verdad, Saro? Que hemos estado mirándolas. Y este libro, Ataúdes de Arena, es reivindicativo de todas esas personas que murieron en este barco
y que no han tenido a lo mejor el reconocimiento oficial, porque respondía a una época en la que era imprescindible a veces salir de las islas para buscarse la vida y la de la familia, ¿verdad? Mi abuelo también emigró a Cuba y sé de lo que hablo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo te surgió la idea de Bueno, escribir este libro. la idea del título, que era lo que me habías preguntado, pues partió de lo que realmente ocurrió en el naufragio. El naufragio ocurrió frente a las costas de La Habana y quedó el barco embarrancado en arenas movedizas. Nunca se encontraron los cuerpos de las personas que viajaban en él. Terrible. Entonces, para mí, eso era como un cementerio de arena, y de ahí salió el título Ataúdes de Arena. Me lo imaginé así. Es muy impactante. y luego- Ay, título. qué impacta. Yo estoy Impactante, llenándome sí. de escalofríos porque es Y que de acabas así. de decirlo para más tan... Sí, de ahí fue donde surgió y me gustó. Entonces estaba yo barajando el bajo de la media luna o Ataúdes de Arena, y me gustó más Ataúdes de Arena. Sí. ¿Y el bajo de la media luna? Era el lugar donde encalló el barco. Vale, ¿Sabe? Que son unas arenas movedizas bajo, claro, que, ¿verdad? que succionan, y lo que hizo fue succionar el barco. El barco está todavía allí enterrado, no se Dios ha, mío. no se ha levantado, no se ha sacado de allí por problemas que ha habido entre Con todas las personas que fallecieron dentro. Sí, 488, Sí, 480. entre emigrantes y tripulación. 488. Y afortunadamente 700 y pico se bajaron Sí, en La sí, Habana. sí, fue una cosa un tanto misteriosa, porque prácticamente todos tenían pagado el pasaje hasta La Habana, y cuando el barco llegó a Santiago de Cuba, Ujú. pues empezaron a bajar gente que nunca más volvieron al barco. Esas personas se cuentan en 742 personas que salvaron su vida por diferentes motivos. Se avecinaba un ciclón y la gente lo sabía. Se estaba formando en el Golfo de México. Y entonces la gente pues tuvieron la visión. Bueno, sí, la visión de coger y decir, presentimiento. vamos a bajarnos por si acaso. ya que estamos en tierra firme, déjanos. Sí. Otra de las circunstancias es porque en aquella época la gente era muy supersticiosa, sobre todo los marineros que iban a bordo del buque. Cuando el buque salió de La Palma, que fue el último puerto que tocó, en la maniobra de viraje, la cadena se perdió. Una de las cadenas una de las De anclas, ancla. perdón, una de las anclas del buque. Se quedó. Eso era mal agüero, ¿no? Eso era mal agüero. Entonces ya la tripulación viajaba con un poco de desconcierto. ¿Qué iba a ocurrir? Eso también se transmite al pasaje, Claro. ¿sabes? Porque la gente también, los que viajaban en aquella época, pues eran gente del pueblo, gente que cualquier novedad de este tipo pues les afectaba, ¿sabes? A lo mejor no reflexionaba que no tenía eso nada que ver, que un ancla cayera, que es un día... No, pues esas cosas ya iban haciendo en el pasaje, motivando ese miedo, ese temor. De ahí puede ser otra de las razones por las que desembarcó tanta gente. Una de las más importantes, pues una niña que no quería subir a bordo, embarcó en Las Palmas de Gran Canaria, porque estaba segura de que el barco iba a naufragar. Entonces no había manera, la madre no podía con ella, no la podía arrastrar, tuvo que bajar un marinero y subirla en brazos, una niña como de 5 años o 6 años. Esa niña aparece también en mi relato, ¿no? Tiene presencia y es una de las personas que forman parte de la historia, porque esto sí es historia. Entonces, esta niña estuvo durante toda la travesía hasta que llegaron a Santiago de Cuba, metida en un llanto, no comer, se enfermó. Tenía fiebre, tenía tal, no se encontraba. Entonces, cuando llegaron a Santiago de Cuba,
ella le dijo a la madre, y salieron, ¿no? Bajaron, que ella no quería volver. Y la madre dijo, pues mira, yo no voy a estar haciendo sufrir más a la niña, vamos a coger el ferrocarril. Claro. Que también fue una motivación también, que era Sí. como muy novedoso, ¿no? Sí, también era una de las cosas Claro. que tenía cierto impacto en aquellos momentos porque los canarios no estaban acostumbrados Claro. a viajar Era en novedad, ferrocarril ni en nada de eso. Entonces, otros por la novedad del ferrocarril y otros porque también durante el tiempo que transcurrieron a bordo y que esta niña daba muestras de esos temores, de esa seguridad de que el barco iba a naufragar, también hizo cierto impacto en el pasaje, en los emigrantes. Una larga Claro. travesía también, Claro. estar escuchando Claro. eso todos los días tenía que Sí, ser, Haciendo mella, por ¿no? favor. En el comedor y llorando y tal, todo eso lo reflejo yo también ahí. Y entonces bajó tanta cantidad de gente que nadie se lo esperaba, el Y capitán. otros, Isabel, simplemente perdieron el barco, ¿no? Porque se emborracharon o se fueron a las Sí, casas sí, de... sí, 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 de alivio. de las mujeres alegres. que fuman y Sí, beben y mucho, toman Coger mucho. aire, los Hay coger muchas aire. anécdotas de eso, Sí, muy sí. simpáticas. Claro, me imagino. Hay un libro también que recoge muchísimas anécdotas y que están buenísimas para hacer relatos cortos, ¿sabes?, sobre estos temas. Entonces, esa fue una de las causas principales, creo yo, Ujú. el tema de la niña. Y entonces, pues nada, el día 5 de septiembre, que fue cuando el barco salió de Santiago hacia La Habana, se presentía de que sí, de que ya iba a venir un mal tiempo, un huracán, un algo. Pero el capitán calculó que tenía tiempo para llegar a La Habana. Nada más lejos de la verdad, Mm. porque se enfrentó al ciclón de lleno. Entonces, volviendo quizá un poco hacia la historia de mi abuelo estuvo trabajando como capitán en ese barco durante bastante tiempo, haciendo la ruta Canarias, Canarias, el barco salía de Barcelona, pasaba por diferentes puertos y terminaba para ya salir definitivamente y cruzar el Atlántico en las Islas Canarias. Entonces mi abuelo de Vegueta, capitán de barco, trabajaba para la compañía Pinillos Izquierdo, Ujú. pues atravesaba el Atlántico con bastante frecuencia y tuvo problemas con las tempestades, con los ciclones, los huracanes que se formaban en el Golfo de México, sobre todo en la época del verano, en septiembre, en el verano, en septiembre. Entonces ya él conocía, con su tripulación, ya él conocía el manejo del buque y la suerte de que nunca le había pasado nada. Pero en su último viaje, de vuelta a Gran Canaria, ocurrió que la gripe española se propagó a bordo del buque. Sí, la del año 1919, que, Sí, que que fue fue después de la Primera muy Guerra mortífera. Mundial. Sí, que Sí, murió bueno, muchísima millones gente. de personas murieron Sí. en el mundo porque se corrió por toda Europa. Entonces, en ese viaje mi abuelo transportaba 1.600 pasajeros, cuando la capacidad del buque era de 1.200. O sea, que eso era para ganar más dinero la Claro, compañía. es que era una época en que la compañía Pinillo estaba con problemas porque había perdido 2 unidades. 2 unidades, antes los barcos Wow. naufragaban con más frecuencia. Y tenía una mala imagen, ¿sabes? No te daba, no te ofrecía seguridad. Entonces, cuando él vino para acá y se propagó a bordo la gripe. la gripe, que todo eso también está relatado ahí, Ujú. pues él murió, no sé, yo creo que murieron cerca de 30 personas que fueron arrojadas al mar En la travesía. en la travesía. Ujú. Eso fue un problema enorme para la gente que venía aquí, que vive de las islas. No sabía quién había muerto. Esperaban El tener que dejar los cuerpos en el mar. en ¿no? el mar. Por eso los periódicos se hicieron eco de todo esto enseguida y montaron pues
el problema padre. Entonces, ahí la compañía aprovechó para coger a mi abuelo como cabeza de turco, perdón, porque quería destituirlo y limpiar su imagen. Pero no solamente a mi abuelo, también al médico de a bordo. Estas dos personas, según llegaron, fueron destituidas. Pero hay quien dice que mi abuelo estos son de tanto hablar. Sí. Hay quien dice que mi abuelo, a ver, ¿cuál es la? A la compañía, eso no me sale ahora, estoy pensando en la palabra en inglés, reported, la culpó. Sí, vale, sí. La compañía, bueno, vamos a hacer una paradita muy cortita, así se recupera Isabel de este si golpito de tos y volvemos ahora rápidamente. Sí necesito un caramelo. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Pues continuamos ya sin tos de nadie, todas hemos aclarado la garganta con Isabel, que nos está contando pues de este libro tan interesante, Ataúdes de Arena, y nos decía pues que un poco fueron la cabeza de turco tanto el capitán del barco de ese momento, que era tu abuelo, y el médico de a bordo, ¿verdad? Sí, entonces, claro, cuando mi abuelo, cuando llegó ya a Las Palmas, estaban los periodistas, un montón de gente, la gente pues muy mal encarada por lo que había sucedido. Entonces ya fueron destituidos oficialmente y tomó el mando del buque un capitán gaditano llamado Ramón Cordero. Entonces, este era un chico joven, no conocía tampoco las rutas del Caribe y eso no quiere decir que haya sido su culpa, que naufragara el buque. Y entonces él fue el que zarpó hacia la tragedia, hacia la gran tragedia que dejó bajo las arenas a 488 emigrantes, entre tripulación e emigrantes, que salieron de aquí valientemente pues a buscarse un mejor futuro y que encontraron la muerte frente a las costas de Cuba, de La Habana. También quería señalar que uno de los problemas que tuvo el buque, que salió con
con mal agüero, ¿no? Con que iban a ocurrir problemas en él, la gente lo pensaba así, es el hecho de que el nombre del buque, que es Valvanera, que hace honor a la Virgen, a la patrona de La Rioja, de donde son los armadores, pues estuviera mal escrito el rótulo que se le puso al barco y se confundiera una V por una B. Entonces eso fue motivo de que la gente pensara que Es un mundo donde hay mucha superstición, superstición, ¿verdad? superstición. Y también eso fue como una señal. Por eso está envuelto en un misterio este buque, ¿no? Que ocurrieran tantas cosas a bordo. Está mezclado un poco la realidad, Tantas señales, la ¿no? leyenda. Para las personas que quieren leer más allá. Como Sí. tú, que eres la autora, pues has mezclado la realidad con personajes de ficción y algunas Exacto. situaciones de ficción para darle un hilo conductor a toda la Exacto, historia, exacto. ¿verdad? Yo la familia que creé en el libro es una familia inventada que posiblemente la hubiese también, ¿no? Sí, sí. Lo más Porque probable. hubo mucha gente que tuvo que emigrar en aquella época de hambruna en las islas, a Venezuela, pues a Cuba, de donde creo que todos los Argentina. canarios tenemos Algún familiar. algún Alguien, familiar, ¿no? sí. Y claro, entonces está metido entre lo que es ficción y lo que es la realidad, lo que ocurrió al buque. Ujú. Y, Pues la verdad que es una Bonita, historia muy, muy preciosa. bonita. Sí. No queremos terminar el programa, que nos falta un ratito todavía, sin que nos leas algún fragmento del libro. Pero antes te pido permiso y te pido que colabores conmigo en preguntarle unas cuantas cosas a Saro, porque Saro está metida, igual que tú, en proyectos muy bonitos. Y uno de ellos va a ser en breve. En breve. unos días ya Saro está nerviosa porque es de las que organiza todo pues muy concienzudamente. Y este proyecto es curioso porque, aunque se llama El Cambio Soy Yo, del 20 al 22 de marzo, El Cambio Soy Yo, no yo, ella es la que dice El Cambio Soy Yo, y aúna en este evento que es multidisciplinar, pues a 5 personas, entre las que se cuenta Saro Brizón, Daniel De Santi, Alicia Avellán, Alberto Rafael y Begoña Herrera, de distintos ámbitos, pero que abordan el proceso del cambio personal, una cosa tan importante y a la que hoy en día además nos referimos con tanta, a veces, ligereza, porque hablamos de oídas, pero Saro no nos va a hablar de oídas, Saro va a hablar del tema a conciencia y sabiendo de lo que habla. Cuéntanos un poquito, Saro, Bueno, que es un pues proyecto muy gracias. bonito. Sí, pues sí, mira, el cambio soy yo. Por Ahora eso sí. les decía que venía vestida yo hoy de cambio y de primavera. Bueno, pues esto es un proyecto como todas las cosas que pasan por mi cabeza, ¿no? Que tengo una intuición, digo, me gusta, vamos a darle para adelante. Y sobre todo cuando hablas con las personas que tú quieres o crees que son las que tienen que estar y te dicen, que me encanta, que en personas que vienen de la península, otras que estamos aquí y que todas han cuadrado en sus agendas para que puedan estar aquí en Las Palmas del 20 al 22 de marzo, pues defendiendo este proyecto que tiene que ver con el cambio. Son 5 personas, cada uno con su trabajo personal, su manera de desarrollar su carrera, pero que sí que van a tener un nexo común. Todos, dentro de sus disciplinas, todos vamos a hablar del cambio, de cómo tiene que ser ese cambio que se tiene que generar en nosotros. Y si tú quieres ver el cambio en el mundo, tienes que empezar a cambiar tú. Eso es lo que te iba a preguntar, cambiar yo para cambiar el mundo. Es que no hay otra. El mundo no lo podemos cambiar, porque el mundo es una cosa como muy grande, ¿no? Es como Y que se nos escapa. muy infinita y se nos escapa. Pero cuando yo cambio la manera de ver lo que tengo alrededor, ya estoy cambiando la parte de mi mundo en donde yo me muevo. Y si cada una de las personas que lleguen a esa conciencia pudiera hacer en su parte del mundo que le corresponde ese cambio, pues fíjate tú todo lo que podría cambiar. Pues Creo sí, yo. el Sí, efecto mariposa. El efecto mariposa. ¿Y qué especialidades tienen estas personas que forman el Bueno, mira, es una cosa muy quinteto curiosa porque del cambio? Los conozco a los 5, pero ellos no se conocen entre ellos trabajando, o sea que va a ser ya grandioso de por ahí. Alicia Avellán, que sí que tengo la suerte y la fortuna de tenerla en Gran Canaria, pues 2 veces al año desde el 2014 estamos Y trabajando nosotros con de tenerla ella. en esta casa. Y aquí ha venido también, y bueno, ella es doctora geriatra,
y aparte pues le gusta mucho el tema del crecimiento y lo ha enfocado con el Ho'oponopono, el perdón, acuerdos de alma. Hemos trabajado muchísimas cosas, lo que tu cuerpo te quiere decir, las señales que da el cuerpo en la parte física como médico y en la parte emocional como ella lo va trascendiendo y cómo te lo va a hacer llegar. ¿Cómo somatizamos todas las cosas? Exactamente, cómo somatizamos de la parte emocional. Alicia va a trabajar un taller que se llama Afrontando el Cambio y cómo potenciar ese poder personal. Daniele, también lo conocemos Daniele de esta también ha estado casa, aquí. que también es un coach y él va a hablar sobre el poder de la palabra, la neurociencia aplicada a la comunicación. Muy interesante. Y muy interesante, él dice que el lenguaje tiene más poder del que pensamos y nos lo va a hacer ver en esa ponencia que tendrá en estos 2 días. Alberto Rafael es escritor, es filósofo, metafísico y es un terapeuta también que trabaja mucho el conocerte tú en tu verdadera identidad. También va a hacer una ponencia sobre la tecnoespiritualidad, como a él le gusta llamarla, ¿no? Como es la espiritualidad llevada al siglo XXI. Ajá. Cómo te va a hacer cambiar muchísimos paradigmas que tenemos de lo que tiene que ser un ser espiritual. Y cuando te lo comenta, pues tú dices, creo que era más fácil de lo que creía. Begoña Herrera es también una terapeuta que trabaja con las constelaciones familiares. También he trabajado con ella, es un placer porque es una niña que te llega al corazón con esa mirada, con esos ojos verdes que tiene. Ya es una conexión pura y dura desde que te centras la mirada en ella y ya como empiezan a hablar ya las almas. He trabajado con ella y me parece una buena comunicadora, una ¿verdad? comunicadora, sí. Pues ahí también estará y nos hará una introducción a lo que son las constelaciones familiares. Y luego en cuestión de las ponencias, estoy yo, que feo que yo misma me presente. Por eso me he puesto las gafas. Venga, Saro. póngase de las gafas. Saro Brisón es una docente certificada, high teacher y naturópata holística. Aparte de pues, colaborar con nosotros en esta casa, de escribir, que lo hace muy bien, y de ser una persona que también cuando te habla te mira directamente y le dice a las cosas el nombre que llevan, con lo cual ya tiene una proximidad muy importante, que es la de no andarse por las ramas, decir las cosas bien. Lo intento por lo menos. Y hablar de cosas que creo que son importantes para todas, conocerse uno mismo, porque para cambiar también tienes que conocerte, conocer tus debilidades y tus fortalezas, reconocerlas ambas y con ellas tenerlas como herramientas para ese cambio, Saro. Ahí vamos. Sí, el taller va dentro de mis talleres que se llaman Semillas para el Cambio y este en concreto se va a llamar así, si tú cambias, todo cambia. Y luego ya terminamos el domingo como fin de todas estas ponencias con una sesión de Static Dance, que es una sesión de danza, pero es una danza meditativa y donde al final lo que hace es que tu cuerpo se libere de montones de cosas y creo que no podía ser un broche final más bonito que el que hemos elegido. Pues sí. Así que invitados, el Hablamos viernes, de nuevo sí, de la multidisciplinaridad. Sí, es multidisciplinar porque fíjate tú todos los palos de las diferentes personas cómo se mueven y todos vamos a llevar un tema común, incluso en el de Static Dance, que es el domingo por la tarde, que los invito, el día 20 comenzamos y va a ser pues una conferencia informativa donde se va a dar la presentación y vamos a estar todos allí comentando luego lo que haremos el sábado y el domingo. Muy bien, pues Gracias. invitamos a todos nuestros amigos que están en casa tan atentos como siempre, cosa que agradecemos, a del 20 al 22 de marzo, evento multidisciplinar organizado por Saro Brisón y en el que, como ven, hay personas muy interesantes a las que escuchar y de las que aprender. Y continuamos, Saro. Continuamos aprendiendo con nuestra otra invitada, nuestra invitada de hoy, Isabel Santerbach, y hablábamos del poder de la palabra. Efectivamente, el poder de la palabra para mí es inmenso. Isabel, ¿qué fragmento te gustaría leernos a nosotras aquí y para que lo escuchen y lo vean nuestros telespectadores y les dé ganas de continuar leyendo tu libro?
Bien, voy a elegir uno, no lo tengo elegido, pero cualquiera de ellos. Un fragmento que tú no creas que no me sea, importaría leerlo. pues, o conmovedor, o impactante, o Sí, sí, simplemente que nos toque las fibras. Bueno, ¿verdad? quiero aprovechar para decirle a Saro que me encanta la propuesta que has hecho y Gracias. el llevar a cabo todos estos talleres, porque Son creo muy, que en muy un mundo bonitos. donde la violencia impera, es muy importante buscar un refugio de paz. Y lo puedes encontrar ahí, en Cambiar. Y es En cierto. ello estamos. En ello Sí, En sí, uno y mismo, es ¿verdad? cierto que cambiando tú, las cosas cambian. Sí, Pues enhorabuena. efectivamente. Gracias. Vamos a ver. Viajaban en un camarote de tercera, habilitado para 8 personas. Aura estaba triste. Recordaba a la pequeña que se negaba a subir a bordo. Mamá miró a su madre interrogante. ¿Y si le pasa algo malo a este barco? ¿Se puede hundir? No, hija mía, eso no va a pasar, le contestó mientras sacaba de la maleta la ropa de dormir y la ponía sobre la litera. Es un buen barco, nada va a ocurrirle. Aura iba a formular otra pregunta cuando se abrió la puerta y la niña de la rabieta entró con su madre y sus 3 hermanos. Buenas tardes, saludó la mujer. Parece que vamos a compartir camarote. Soy Eulalia y estos son mis 4 hijos. Ana es la más pequeña, está muy nerviosa. Mucho gusto, soy Manuela y ella es Aura, mi hija. Se acercó hasta la pequeña y le secó las lágrimas con un pañuelo. ¿Por qué lloras, bonita? ¿No ves que te pones fea? Lleva días con pesadillas. No hay quien le quite de la cabeza que vamos a hundirnos y nos va a tragar el mar, contestó Eulalia con una ligera sonrisa. Uy, qué bonito. Solo esto, Isabel, qué pena que el tiempo en televisión es tan limitado y ya me están diciendo por el pinganillo que termina nuestro tiempo de hoy. Creo que esta introducción de este capítulo que has hecho invita a seguir leyendo. Sí que sí. ¿A que sí? Me alegro mucho. Porque esta niña fue clave en esa historia, ¿verdad? Sí, es un tuvo un personaje real un gran protagonismo. al que tú le has dado pues, una visión literaria también. Sí. Y es una historia muy nuestra, señores, señoras, es una historia de inmigrantes canarios que tuvieron que salir a buscarse la vida a otra isla, saliendo de una isla Sí, a señor. otra isla caribeña en la que tu abuelo estuvo, el mío también, y seguramente Saro El mío se fue para Argentina. se fue a Argentina, Sí. pero emigrante también, o sea que Sí. sabemos de lo que hablamos los canarios Sí, cuando sí. hablamos de migración, ¿verdad? Se los recomiendo, esto y esto, 2 recomendaciones interesantes, importantes, culturales y para mejorar. La lectura mejora, el curso de Saro también. Señores, señoras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por elegirnos para pasar un ratito agradable. Le damos las gracias a Saro por la información y la colaboración de siempre. Y le damos las gracias a Isabel por haber compartido este programa con nosotros y habernos contado un poquito de literatura que tanto nos gusta. Gracias. Encantada. Gracias. Y muchas gracias. Hasta pronto, Isabel. Hasta pronto. Y ustedes, perdón, esta es mi cámara, hasta pronto. Saben que tiempo presente es todos los días, porque tiempo presente es el que vivimos a cada instante. Les queremos, no se olviden y no nos dejen de querer. Hasta pronto. Hasta pronto.